Siempre es un placer saludar y conversar con el doctor Federico Storani. Federico Storani es un militante del radicalismo nacional, pero en su haber, más allá de abogado, profesor de Derecho Político en la Universidad de La Plata, bueno, cuenta en su haber haber estado al lado del doctor Alfonsín, ser, entre otras cosas, ministro del Interior, ser diputado nacional, es decir, tiene una larga trayectoria en esto. Y me sorprendió una frasecita que le leí, que quiero desarrollar con él, a propósito de los hechos ocurridos el jueves a la noche, ¿no? Con el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Storani plantea que hay que aislar a los extremos o esto termina en una carnicería. Federico, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto en saludarte. Igual para mí. Fuerte y duro esta aseveración. Supongo que los argumentos los tendrás para decirlo. Sí, porque si bien el hecho puede ser adjudicado a una persona desequilibrada, me refiero al intento de magnicidio, al atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, es evidente que se da en un clima que fue increyendo de violencia verbal, de violencia política, que puede pasar de la violencia verbal a la violencia más abierta y desatada, como ya hemos vivido en otras épocas en nuestro país. No es que yo esté inventando, esté imaginando o esté alucinando. Venimos de épocas que felizmente superamos con la restauración del sistema democrático, pero un poco en nuestra cultura, en nuestro ADN, están esos estallidos de violencia si no sabemos tener cierta mesura en la convivencia democrática, en el respeto del pluralismo. Y repaso, porque esto que ocurrió, en todo caso, estuvo antecedido por una secuela muy visible. Y esa secuela fue, por un lado, un legislador que llega a plantear pena de muerte cuando la pena de muerte no está vigente en Argentina, para aplicarle a la vicepresidenta que estaba siendo juzgada en ese momento, ¿no es cierto? Está siendo sometido a un proceso como corresponde al Estado de Derecho, y eso está bien. Pero lo que no está bien es plantear pena de muerte. Eso es una vuelta de tuerca que evidentemente enrarece el clima. Por otro lado, el propio hijo de la presidente, de la vicepresidente, dice que en realidad se está buscando un muerto peronista, es decir, le coloca afiliación política, en realidad, producto de la política, cualquier víctima es un argentino, pero este planteo de ir polarizando al extremo, buscar y jugar con la habitualidad del concepto de la cuestión de la muerte, también tuvo un escalón en algún planteo desproporcionado, de mi punto de vista, de un pedido de juicio político al presidente de la Nación, por la participación en un programa de televisión, donde tuvo una frase muy desafortunada, pero recordemos que el artículo 109 de la Constitución Nacional habla que la posibilidad de remover, porque de eso se trata un juicio político, de destituir al presidente, es en caso de extrema gravedad institucional, que no se daba ni cercano. Por lo tanto, si yo ato todas estas cuestiones que no son aisladas más... Perdón, muchas... Federico, perdón, porque no me viene a mi memoria en este momento y tal vez a vos sí. ¿Hubo casos de destitución de presidentes en Argentina? Nunca. Nunca, ha visto. Y tampoco pedidos de juicio político. ¿Tampoco nunca. Pedidos? No, tampoco. Por parte del radicalismo, por ejemplo, sí hubo otras fuerzas, pero el radicalismo nunca pidió un juicio político. Ni a Perón, ni a Isabel Martínez de Perón, ni a nadie. Entonces me pareció una desproporción por absoluta, una sobreactuación que enrarece un clima que ya viene enrarecido. Entonces, en este contexto, puede parecer un desequilibrado que con el bombardeo de una desmesura también en muchos medios de comunicación, atente contra la vida del presidente, de la vicepresidente, o de un diputado, o de cualquier cosa. Porque hay también una suerte de campaña de deslegitimación de la política. Y la pregunta es, si se deslegitima totalmente la política, que por supuesto da muchas razones
para estar mal considerada. ¿Qué es lo que la sustituye? Obviamente la sustituyen los intereses de las corporaciones, que siempre ha sido de la mano de los gobiernos autoritarios. Entonces, estas reflexiones me parece que llega a un punto que hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Se produjo esto y se produjo como un parate. Porque yo espero que esto lleve a algún nivel de reflexión para saber que lo elemental tiene que recuperarse, y lo elemental es algún nivel de diálogo, de comunicación, y la mejora de la calidad de la política. Bueno, hoy al mediodía hay un elemento que podría ser así, si es que todos concurren. Ayer el vicepresidente del PRO, que es rosarino, Angelini, había dicho que el PRO no iba a concurrir a esta sesión especial al mediodía. Recién el titular del bloque oficialista, Martínez, gracias Marcos, nos acaba de mandar un tuit donde, da cuenta de que va a haber un izamiento, el himno, la lectura de un texto de resolución, los discursos y fin. Supongo que esto habrá sido acordado por la flamante presidenta de la Cámara para que todo desemboque en el hecho en sí. Esperemos que así sea, ¿no? Veremos. Sí, yo estoy de acuerdo, me parece razonable, porque si se hace un concurso de oratoria, a ver quién es más duro, porque de eso es lo que se trata en el último tiempo, es toda una pirotecnia verbal que va contagiando a la sociedad que supuestamente pretende representarse. Me parece que esto responde a estrategias muy mezquinas en el plano electoral, que es aquello que alguna vez he señalado, de polarización o muerte. Y si uno lo mira en el fondo, la cuestión de la polarización o muerte, como exagero un poco, pero lleva a otro lugar común, que es pan para hoy, hambre para mañana, claro. Porque si la crisis es tan profunda y prolongada en el tiempo, se requiere una amplia base de sustentación política para poder enfrentarla con una chance de éxito, y aún así es difícil, por la profundidad que tenemos la crisis. No olvidemos que estamos al borde de una situación hiperinflacionaria, que tenemos un 40% de pobreza estructural, que tenemos instalado el narcotráfico y la inseguridad como cuestión cotidiana. Gracias por mencionarlo, porque no figura en las agendas nacionales, y esto no es solo de Rosario y Santa Fe. No, es así, no es solo de Rosario y Santa Fe, es de prácticamente todas las grandes concentraciones urbanas, porque otro tema, otra asignatura pendiente que debe ser estudiado, es una planificación de desconcentración muy planificada de las grandes concentraciones urbanas, que ya no tienen sentido porque respondieron a otra situación económica social de hace 4 o 5 décadas atrás. Y me refiero no solamente al AMBA, sino también al Gran Rosario y a Córdoba, por decir 3 de las principales, ¿no? Pero en ese mismo camino estamos, por ejemplo, aquí en el Gran La Plata, estamos en una situación muy similar. Por lo tanto, las grandes concentraciones producen promiscuidad, hacinamiento, desarrollo de lo que se llaman enfermedades sociales, que sin duda alguna están lejísimos de mejorar la calidad de vida, que era la expectativa que produjo en otro momento las migraciones internas que se producían en nuestro país en busca de trabajo. Esa no es la situación hoy. Retomando el tema, entonces, me parece que con un telón de fondo como este, lo que corresponde es bajar un poco el nivel de griterío, que es pan para hoy y hambre para mañana, y tener un clima de mayor tranquilidad para poder abordar estas cuestiones de fondo que son en definitiva las que interesan a la mayoría de los argentinos. Yo pensaba ya, cuando ocurrió esto, ¿no? Después anoche lo leí, lo vi a Facundo Manes en esa dirección. Yo digo, esto no se arregla si no es con una reunión con los presidentes que han estado y que están en ejercicio, y la vicepresidenta que tiene ambas funciones, el expresidente Macri. Es decir, yo no puedo concebir que si en países donde hubo guerras se pudieron sentar, que no se puedan sentar hoy ante un problema tan grave y tan grande como el que tenemos. Sí, es inconcebible, porque se ha generado tal nivel de planteo que casi ya quiere ser cultural, pero no lo es, porque realmente no es así,
porque parece que el diálogo, que es una cuestión natural del sistema democrático, la conversación política, el diálogo, las diferencias, pero la posibilidad de encontrar algunos mínimos acuerdos que permitan que las reglas de juego que están establecidas en nuestra Constitución, en nuestras leyes, puedan prosperar, descalifica. El solo hecho del diálogo descalifica. Coloca como que uno se rinde, que es un claudicante, que es un traidor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esos términos es imposible, porque se especula en el corto plazo con llegar con la posición más dura y más tajante a esa polarización para las elecciones próximas. El tema es que si se da eso, las condiciones de gobernabilidad, por eso yo digo pan para hoy, hambre para mañana, van a volver a ser imposibles de llevar adelante cualquiera sea el que gane. Así es. Le será imposible. Ese es verdaderamente el tema. Y también me parece, Storani, Marcos Pereira lo saluda, buenos días, que esto bueno que se está fogoneando tanto y que bueno lo estamos palpando, que es el tema del odio, la violencia, que el odio también está en uno, siempre lo miramos en el otro. Es como que es el otro el que odia y yo soy el amor, la paz, ¿no? De un lado y del otro. Me parece que habría que tirar las cartas sobre la mesa y decir, bueno, todos tenemos una cuotita de responsabilidad y no siempre es la del que está enfrente, ¿no? Es que es así, bueno, la palabra odio y amor tienen origen griego y es parte de la dialéctica, ¿no? Pero bueno, en esa dialéctica de confrontación, por supuesto que hay que acercar, no todo es amor, no todo es odio, no todos son los propietarios de una cosa o de otra. Y justamente el sistema democrático lo que intenta en su cuestión central es establecer la convivencia, la tolerancia, el respeto a la idea de los demás, el pluralismo. Porque, a ver, si el origen de nuestra legitimidad es la soberanía popular se constituye con mayoría y minorías y diversidad, porque esas mayorías pueden cambiar conforme a la voluntad justamente de los ciudadanos, pero todos constituimos esa legitimidad democrática. Y eso hay que saber administrarlo, para eso hay que tener inteligencia y para eso está la política. Claro. Lo último, ¿ves? A ver, en los actores principales, ¿ves que puede esto ocurrido generarle una conciencia de necesidad de esto que vos decís, que no sea pan para hoy, hambre para mañana? Es decir, esto que además aclarás, el próximo gobierno, si esto no se encuentra un punto de comunión en el diálogo, de diferencia, pero de comunión en el diálogo. Van a cambiar los roles, pero van a seguir. Claro, van a seguir, no van a poder gobernar tampoco. Está claro, porque en aquella ya famosa convención de Gualeguaychú, yo hice mi intervención que planteaba el equilibrio y el control del poder, que era necesario porque estaba muy desbalanceado, y la alternancia en el ejercicio del poder, que también se logró. Pero lo que acá no se ha logrado todavía son algunos niveles de coincidencias en lo que, no quiero hacer un juego de palabras, pero es la construcción de una alternativa, y eso tiene que ver con los contenidos. Cuando yo hablo de una alternativa política, hablo de los contenidos. Y para lograr contenidos se requiere mucho diálogo, muy trabajoso, pero es infinitamente mucho más fructífero. Contenidos en políticas de Estado, porque si no hay política de Estado, no hay posibilidad de superar una crisis, gobierne quien gobierne. Porque si va a ser simplemente a ver quién gana la próxima, es una puja como el perro que quiere morderse la cola, no tiene mucho sentido, es un círculo vicioso. Federico, muchísimas gracias, un cariño muy grande. Bueno, igualmente a disposición. Gracias. El doctor Federico Storani, militante, insisto, del radicalismo, fue ministro del Interior, diputado nacional mucho tiempo, hombre que surgió de lo que era la juventud enamorada del discurso del doctor Alfonsín.